son precisamente, como dices, esas señales tempranas que podemos observar en preadolescentes, porque muchas veces, como dices, no llegamos a ellos, pero ¿qué señales tempranas podemos observar que dices, jo, esto estará triste mi hijo? ¿Cómo podemos identificar todo esto, ¿no? Si tiene ansiedad, si está sometido a mucha presión, ¿qué señales tempranas podríamos ofrecerle como estrategia, ¿no? Para que ellos, para que nosotros como padres podamos aprender, por supuesto. Generalmente las señales muchas veces son síntomas, ¿vale? Podemos observar, ¿no? Ansiedad, ira, malestar, tristeza, depresión, estrés, a lo mejor que está muy aislado en su habitación o que está muy poco en casa o que apenas habla o que tolera muy mal la frustración cuando marcamos un límite o le negamos algo o pasa mucho tiempo con el móvil o con el ordenador, cuando tampoco tiene conversaciones con los padres, es decir, conversaciones triviales, cuando no participa en actividades familiares, cuando está muy aislado, bueno, pues pueden ser, bueno, pues síntomas o alarmas que podamos observar y que digamos, es algo transitorio, tiene que ver con el paso por la adolescencia o es algo que me tengo que preocupar. Eso nos puede dar información. Pero para mí, algo a tener en cuenta es si las competencias emocionales que hemos trabajado en la etapa anterior realmente se están reflejando. Entonces, ¿qué son competencias emocionales? A mí me gusta hablar las 5 de las que habla Rafael Vizquerra, que es el que consideramos el padre de la educación emocional, que es un mentor y es un referente para muchos que trabajamos desde la educación emocional. Él habla de 5 competencias emocionales: la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y la competencia de vida y bienestar. Son 5 competencias que las podemos tener así como referencia. En esas competencias que hemos aprendido a poner nombre a lo que siento, a saber regular, que muchas veces hemos podido enseñar estrategias muy concretas, la respiración, por ejemplo, hacer mindfulness, ¿no? Juegos para poder practicar la educación emocional, cuentos para poder hablar de emociones diferentes, y eso lo hemos podido trabajar en la etapa anterior. Cuando llega la adolescencia, si yo no estoy poniendo en práctica esas competencias emocionales, a mí eso me preocupa más que en realidad poder observar en un momento dado ansiedad. Porque tú en la etapa anterior has tenido que aprender a identificar cuando te sientes mal, cuando estás inseguro, y que eso no es malo si lo compartes, si pides ayuda, si hablas de ello, si de alguna manera pones en marcha esas competencias emocionales para combatir esa inseguridad. Entonces, para mí realmente lo preocupante es que un adolescente no ponga en marcha recursos emocionales que ha podido aprender en la etapa anterior. Porque si tengo ansiedad, es porque no estoy sabiendo manejar una situación. Si el miedo me está paralizando, es porque no tengo resiliencia suficiente, por ejemplo. Si estoy solo, aislado y me siento realmente poco querido, tengo baja autoestima, es porque no estoy a lo mejor sabiendo manejar una situación del instituto que me está generando esas emociones. Entonces, yo separaría los síntomas, ¿vale? Y por otro lado, porque ese adolescente no está poniendo en práctica algunos recursos que se supone que ha aprendido en la etapa anterior. Y ahora la pregunta que nos haríamos es si mi hijo realmente llega a la adolescencia con recursos emocionales o sin ellos. Es justo la pregunta que te iba a hacer. ¿En qué medida podemos participar de forma muy activa en que de verdad nuestros hijos lleguen con esas herramientas bien trabajadas a la época de la adolescencia, ¿no? Que es donde se va a provocar ahí un mare magnum de cambios? Como padres, ¿cuáles serían las 2, 3 pautas concretas que si las aplicamos sabemos que el porcentaje de éxito se va a multiplicar? Primero, entendiendo que la educación emocional no se puede confundir con la educación permisiva, que la educación emocional es una ciencia
que lo que hace es asentar las bases para que ese niño realmente se conozca lo suficiente para que pueda manejar sus emociones y manejarse también, digamos, en el grupo, en el entorno, en la interacción, poder identificar lo que yo siento, identificar lo que tú sientes y adaptarme un poco a una situación que me pueda generar malestar y tener esa capacidad también de superarme, de fortalecerme. Al final la resiliencia, que es enfrentarme a una dificultad, a una adversidad y salir fortalecido de ella, ¿no? Pasar por el fuego, pero al mismo tiempo pues salir con un aprendizaje, ¿no? Explicado de forma muy sencilla. ¿Qué pasa? Que en muchos papás, muchas mamás están confundiendo la educación emocional con la permisividad. ¿Por qué? No es que ellas quieran ser permisivas, no es que hayan decidido yo voy a ser permisiva, es que lo que tienen claro es que no quieren ser autoritarias. Y el problema no es tanto lo que están haciendo, sino de lo que están huyendo. Están huyendo del autoritarismo porque como hijas o como hijos han experimentado un daño emocional. El autoritarismo no solamente es porque lo digo yo y punto, sino es una figura parental a la que no te puedes acercar porque cuando te acercas sientes miedo, porque sientes que no te quiere, porque no te escucha, porque nunca es suficiente, porque si saco un 8 tiene que haber sacado un 10, un padre muy exigente, o porque nunca se me va a reconocer, porque una cosa es no premiar por los resultados, pero sí reconocer el esfuerzo y celebrar conmigo también los éxitos, porque aquí he llegado porque he trabajado mucho, ¿no? Entonces, el problema no es que una madre o un padre sea permisiva, sino que ¿por qué huye del autoritarismo, ¿no? Porque en realidad hay una herida emocional, porque no me he sentido escuchada, no me he sentido validada, no me he sentido bien acompañada. Entonces yo ahora a mi hijo le voy a dar todo lo que a mí no me han dado de pequeña. Y claro, ese darles todo sin haber hecho una sanidad o un trabajo terapéutico o el recolocar todas esas emociones, pues hace que me pase como un péndulo, ¿no? De un extremo a otro. Y tan malo es ser autoritario como ser permisivo. De hecho, la violencia filoparental, que también podemos hablar un poco de este fenómeno, ¿no? Que sabemos que existen entre 4.000 y 5.000 casos judicializados en España cada año, aparte de la cifra negra, que es todos los casos que no se denuncian, porque para resolver ese problema muchas veces hay que pasar por denunciar a un hijo que está ejerciendo violencia sobre mí. Es la violencia ascendente, ¿no? de hijos a padres. Y a veces se piensa que es ese hijo que maltrata porque ha sido maltratado, pero no tiene nada que ver. Generalmente es más la educación permisiva la que genera que la falta de límites, el no haber tolerado esa frustración, el no haber recibido un no a tiempo, hace que en cuanto me tienes que poner un límite en la etapa adolescente, yo no sepa regularme, y ahí es donde se genera esa violencia de hijos, generalmente a madres, ¿no? Que se da mucho más en familias monoparentales, donde ha habido una educación muy permisiva, muy sobreprotectora, y la verdad es que han recibido mucho amor y mucho cariño. Esa es la realidad. Pero es que hay que entender que el amor se refleja a través de los límites. Te doy esto porque es bueno para ti y te niego esto porque también es bueno para ti, ¿no? Lo que pasa es que es más fácil dar porque recibes una respuesta mucho más agradable de tu hijo, ¿vale? Que negarle algo, porque al final vamos a vivir un conflicto inevitable y necesario. ¿Tenemos los padres miedo al conflicto con nuestros hijos cuando ese conflicto tiene como origen el que yo tengo que decir no? Tenemos miedo a ser juzgadas como malas madres. Tenemos miedo a que nuestros hijos no nos quieran, como decíamos, ¿no? A que no nos correspondan. Al conflicto en general, también porque lo evitamos. Y lo evitamos porque no tenemos realmente la capacidad de manejar el conflicto. Entonces, yo siempre digo que el conflicto es digamos, el lugar de entrenamiento de tus competencias emocionales. Cuando hay un conflicto en un padre, una madre y su hijo o su hija, tú tienes la oportunidad de trabajar tu regulación emocional, tu comunicación asertiva, tu empatía, tu capacidad también de observar un poco el comportamiento de tu hijo y entender que igual en ese momento no está receptivo para que tú puedas comunicarle ciertas ideas o disciplinarlo en un momento dado. ¿Por qué? Porque no está receptivo. Entonces también saber que hay
un momento mejor que otro, que hay un estado emocional mejor que otro, que a lo mejor su cuerpo no está respondiendo. Entonces, todo esto, cuando tú lo trabajas, ¿qué ganas? Seguridad en ti misma, autoestima, ¿vale? La capacidad de acompañar muchas veces desde el silencio. Porque ahora mismo si no estás receptiva, entonces no es el momento de que yo te diga, digamos, lo que te tengo que decir. Entonces, renuncio a decirte en este momento lo que te quiero decir, es decir, trabajo conmigo, porque sé que hay un mejor momento y un mejor estado emocional que es el que voy a generar para que tú me puedas escuchar, porque es tan importante lo que tengo que decirte, quiero que aprendas con esto, quiero que aprendamos con esto, que desde luego no voy a decírtelo de cualquier manera, ni estando tú de cualquier manera. Entonces eso también es inteligencia emocional. Saber confiar en que siempre hay un mejor momento para decir las cosas y una mejor forma y desde luego una mejor capacidad de recibir eso, ¿no? Entonces al final es la seguridad que tú vas adquiriendo como persona en tu trabajo, en tus relaciones, en tu relación de pareja, también con tus padres. Tener una buena relación con tus padres es importante para tener una buena relación con tus hijos. Y yo sé que hay papás, mamás que no tienen muy buena relación con sus padres por muchos motivos y eso si no se pone en orden puede estar interfiriendo en la relación con los hijos. Que hay que diferenciar entre el que necesite perdonar a sus padres, que no siempre porque yo perdone quiere decir que voy a tener una buena relación con ellos, ¿sí? Sí, es un tema que a mí verdaderamente me apasiona. Yo el día que entendí que mis padres lo habían hecho lo mejor que sabían, se perdonó todo, ¿no? Mientras tanto, lo único que queda es juicio. ¿Alguna estrategia que le podamos dar a esos padres y madres que nos escuchan también para facilitar esto? Porque nosotros ya empezamos a tenerlo claro, ¿no? Si no soy capaz de sanar la relación con mis padres, ¿cómo voy a sanar la relación con mis hijos, ¿no? ¿Alguna técnica, alguna herramienta muy sencilla que ellos puedan coger hoy y empezar a aplicar desde ya? Para mí la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es una buena salud emocional. Y eso parte muchas veces por entender que yo no tengo por qué saber ser padre si en realidad solo sé ser hijo. Y para poder ejercer ese rol educativo del que hablábamos, tengo que también experimentar sanidad emocional. Y no, hay personas que necesitan ir a terapia, pero no todo el mundo necesita ir a terapia, pero sí todo el mundo necesita sanar. Tú puedes a lo mejor formarte, leer, escuchar un podcast maravilloso como este y otros que tenéis. Puedes ir a pues, unas jornadas formativas, un campamento como los que organizáis, que también trabajáis con las familias, maravilloso ese proyecto. Y en la medida que tú vas entendiendo, vas cambiando internamente, vas encontrando paz, vas encontrando seguridad, vas encontrando equilibrio. Y entonces llega un momento que el conflicto no te abruma. El conflicto lo puedes mirar de frente, le das un espacio, le das un lugar. Entonces, hay que entender que en el conflicto es donde yo tengo la oportunidad de saber qué es lo que mi hijo necesita de mí. Y a lo mejor lo que mi hijo necesita de mí es asegurarse que voy a estar disponible y que va a poder contar conmigo siempre. A veces los hijos a través del mal comportamiento lo que quieren asegurarse es que el amor es incondicional. Y entonces separamos la conducta del amor. Entonces, porque te amo me quedo, ¿vale? Porque te amo cuentas conmigo, porque te amo estoy disponible, pero por supuesto también marco límites, te digo que no, pero sí lo que quiero transmitir es que a veces no es que haya tips, pautas que podamos aplicar, sino que a veces es desde dónde aplico la pauta que aplico. Porque decir no es importante, pero es que hay gente que dice tantas veces no que habrá que decir alguna vez sí, ¿no? Entonces, cómo digo lo que digo, desde dónde lo digo desde el miedo, desde la seguridad, desde la confianza. Entonces yo sí que me gustaría poner el foco en que un padre o una madre con salud emocional, con sanidad, habiéndose hecho consciente de sus heridas de infancia, que son los traumas complejos, habiendo a lo mejor hecho terapia o habiendo invertido tiempo en formarse, ese papá o esa mamá
está en mejor disposición de escuchar, de conectar con su hijo, de comprender que más allá de la conducta disruptiva, agresiva, violenta, hay un niño deseando ser acogido, acompañado, disciplinado, entendiendo que la disciplina es algo que te enseña a crecer, no algo que te daña y te rompe.